40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años, historia de una época. Yo voy hablando sobre una persona que yo creo que todos nuestros oyentes saben a quién me refiero. Una persona que, si hablamos en este programa de historia de una época, una persona que posiblemente haya marcado una época. No se entendería en lo que se conoce como en la época de Franco o franquismo sin la presencia de una persona como José Utrera Molina. José Utrera Molina, que nace en Málaga el 22 de abril de 1926, he dicho el 12 de abril, ¿no? Y fallece el 22 de abril del 2017. Abogado, político español, fue gobernador civil de Ciudad Real, Burgos, Sevilla. Posteriormente desempeñó cargo de subsecretario del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de la Vivienda, del Ministerio Secretario General del Movimiento. Bueno, en fin, para hablar hoy de José Utrera Molina tenemos a su hijo Luis Felipe Utrera Molina. Luis Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Me estabas corrigiendo, yo estaba diciendo el 12 de abril. Has dicho 22 de abril, que como fecha de nacimiento, y esa es la fecha de fallecimiento. Él nace el 12 de abril de 1926. Yo sabes que tenía y tengo muchísima admiración por tu padre. Es complicado en una hora glosar toda su obra. Pero si hay una palabra que le define a tu padre es fidelidad. Eso de entrada. Y aparte de muchos otros logros que ahora, después de fallecido Franco, más de 42 años, intentan hurtar a personajes que les tocó vivir una época y que sobre todo no trabajaban en el servicio de Franco, trabajaban en el servicio de España. Y ahora esos méritos y esos logros, a través de infames ayuntamientos, o más que infames ayuntamientos, infames alcaldes que pertenecen a determinadas ciudades, pues intentan borrar esa historia, ¿no? Sí, yo creo que mi padre, yo siempre lo he definido como un monumento a la lealtad, porque la virtud que mejor define a mi padre, al margen de la bondad que le caracterizaba y que todos los que le conocieron fueron conscientes de él, de dicha virtud. La lealtad, decía Ortega, que es la distancia más corta entre dos corazones. Y mi padre, desde muy joven y por las circunstancias que le tocó vivir, porque él perteneció a la generación de los niños de la guerra, decidió unir su corazón al de dos hombres que marcaron su vida política y su trayectoria vital, que fueron José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Yo creo que no ha habido muchas lealtades como la suya que hayan superado pruebas realmente titánicas en cuanto a sacrificio personal y en cuanto a coste pues de todo tipo, ¿no? Personal, económico, etcétera. Y la verdad es que como yo le decía, es una bendición, le decía papá, es una bendición haber llegado a tu edad y poder mirar atrás con la conciencia tranquila, habiendo sido leal al juramento que hiciste hace, pues cuando tenías 11 años y te afiliaste a la Falange. Fíjate, yo he tenido, tú lo sabes, infinidad de charlas con tu padre y muchas de estas charlas no voy a contar nada nuevo que no se sepa, porque entre otras cosas él lo escribió en su libro Sin cambiar de bandera. Pero él contaba una anécdota muy curiosa que le pasó cuando fue gobernador civil de Ciudad Real entre el 56 y el 62, si no me equivoco. Sí. Que cuando Franco le hace sin cargo, Franco le comenta que si fuera Utrera Molina, si fuera joven le gustaría ser Utrera Molina, y dijo que por qué, o le gustaría ser gobernador civil de Ciudad Real, perdón. Y a la pregunta de tu padre a Franco que por qué, dice porque ahí está todo por hacer. Así que el mismo Franco era consciente de dónde mandaba a tu padre y de que había muchísimo trabajo que hacer. Era perfectamente consciente. Yo creo que en el caso de Ciudad Real hubo dos anécdotas. Una es esa, y la otra es cuando un asistente a las cacerías
que bueno, pues que era un hombre un poco frívolo, y le preguntó a mi padre que si cazaba. Mi padre le dijo que no. Esto era una cacería en la encomienda de Mudela, y entonces se acercó el caudillo y este señor le dijo: mi general, le estaba preguntando al gobernador si cazaba y me ha dicho que no. Y le he dicho que aquí se va a aburrir mucho. Si no caza, aquí se va a morir del aburrimiento. Y entonces Franco le dirigió una mirada lacerante. Esperó, tras una pausa de 10 segundos, que se hicieron eternas, y le dijo: eso no es ninguna broma. Es una afirmación absolutamente impertinente. El gobernador es joven y en Ciudad Real está todo por hacer. No creo que tenga ningún minuto para aburrirse. Fíjate, yo que he hablado con mucha gente de la provincia de Ciudad Real, muchísimos amigos, la gente de Tomelloso, de La Solana, de Camuñas, el recuerdo que dejó tu padre en Ciudad Real, yo lo comentaba con estas personas, nuestra intención de haberle hecho un homenaje en vida, ¿no? En vida, porque la gente de Ciudad Real, la provincia, adoran a tu padre, y es curioso como los hijos y los nietos de los que te estoy diciendo se acuerdan perfectamente. A mí me cuentan anécdotas de Tomelloso: estuvo en mi casa, estuvo en no sé dónde, estuvo aquí. Es verdaderamente emocionante, y sobre todo no solo en Sevilla sino en Ciudad Real, que estamos hablando de que han pasado más de 60 años. Sí. El recuerdo es increíble. Increíble, ¿eh? Yo, después de la muerte de mi padre, he recibido testimonios verdaderamente emocionantes de gente de Ciudad Real, de hijos, de nietos, que tienen anécdotas, que recuerdan pues con un cariño tremendo. Y es que, hombre, vamos a ver, no es tan común. Yo hace poco colgué en mi blog las fotografías de la despedida que le hizo Ciudad Real en un mes de febrero, con frío y lloviendo. Toda la plaza principal, la plaza mayor de Ciudad Real, abarrotada de gente, con carteles de adiós gobernador, jamás le olvidaremos, gracias por todo. Mi padre entró allí con 29 años y con una ilusión impresionante, porque él sabía que había muchos pueblos que no tenían luz, que no tenían agua, que no tenían ni una cabina telefónica. Y llevó la ilusión a muchísima gente. Mi padre lo primero que hizo cuando llegó al gobierno civil fue abrir su despacho a todo aquel que quisiera verle. Es decir, y reservó 2 días a la semana para recibir a todo el mundo. Y había colas para hablar con el gobernador. Y se pateó todos los pueblos de la provincia durante todos los años que estuvo allí. Es decir, jamás... Mi madre siempre decía que es que en Ciudad Real prácticamente vivía sola, porque mi padre se iba por las mañanas, volvía hecho polvo de lo cansado que estaba de recorrer la provincia. Aquello fue una experiencia para él inolvidable, porque pudo poner en práctica su sueño, que era la justicia social, y allí desde luego había mucho que por hacer. Había unas situaciones de injusticia anacrónicas, y ese recuerdo, que la verdad es que es emocionante, le llevó a un grupo de manchegos, a un grupo de gente de Ciudad Real, hace alrededor de 10 años, a pagar de su bolsillo la medalla de oro de Ciudad Real, que se le concedió a mi padre en el año 75 o 76, y que por circunstancias de la política nunca se le llegó a entregar oficialmente. Y un grupo de gente de Ciudad Real retomó aquello, sacó las actas del ayuntamiento y de su bolsillo pagaron la medalla de oro de Ciudad Real y fueron a entregársela a casa.
Y recuerdo la emoción que tenía mi padre porque después de 40 o 45 años hubiese gente que se acordase y que tuviese el detalle de llevarle la medalla de oro que nunca le dieron. Luis Felipe, ¿cómo era tu padre en las distancias cortas? Porque para haber dejado un recuerdo aún a día de hoy, luego hablaremos de su época en Sevilla, de la que yo creo que también ha dejado un recuerdo imborrable, pero siguiendo con Ciudad Real, ¿cómo era esta persona para que se le siga hoy en día recordando por la gente de los pueblos de la comarca? Sobre todo, mi padre era una persona de una cercanía impresionante. Mi padre tenía una capacidad para hacer amigos que a mí siempre me admiraba. Siempre y hasta en los últimos años. Siempre tenía amigos nuevos. Siempre había gente nueva que le llamaba, que se había encariñado con él. Y además era alérgico al sectarismo. Era una persona que siempre nos enseñó que no había que mirar el color de la gente, sino el tamaño de su corazón. Siempre decía que había que tener amigos sin preguntarles qué pensaban de esto o de lo otro, sino que había gente buena en todos sitios y gente mala también entre los nuestros. Y era una persona de una cercanía, de una bondad extraordinaria, que además yo creo que sobre todo en los últimos años, si es que yo recuerdo pues cuando estaba en el hospital, pues uno de los dependientes de una tienda que él frecuentaba de embutidos iba casi todos los días a verle con un cariño increíble. La persona que le vendía los periódicos, por cierto, concejal de Izquierda Unida, recuerdo cómo iba a verle al hospital todos los días y con lágrimas en los ojos nos decía lo que le quería. Era una persona con una calidad humana ciertamente extraordinaria. Es decir, era así, o sea, no era nada complicado, no era digamos una persona de un pensamiento críptico, no, era una persona muy llana, muy sencilla y que sobre todo en la época en la que le tocó mandar era muy expeditivo cuando quería hacer algo, formaba equipos de gente muy muy eficaz y no había ningún obstáculo que le moviese a dejar alguna aspiración. Siempre era capaz de desmontar cualquier tipo o de remover cualquier obstáculo que se le pusiese delante para conseguir sus objetivos. Eso, recuerdo siempre la anécdota de Benito Ruiz el Trilla, que lo conté en un artículo. Benito Ruiz el Trilla era un comunista de Ciudad Real que estuvo condenado a muerte. La condena a muerte se le conmutó por una pena de reclusión mayor y mi padre un día recibió en Ciudad Real una carta de este señor en la carta le decía que su madre se estaba muriendo. Él estaba cumpliendo condena en un penal en Burgos y le pedía, por razones humanitarias, poder acompañar a su madre hasta el final y hasta que muriese y poder enterrarla. Mi padre recibió aquella carta y le emocionó. Movió Roma con Santiago para que este señor saliese de la cárcel. Se encontró con todo tipo de dificultades. Se fue a Madrid, visitó al director general de instituciones penitenciarias, visitó al director general de política interior. Al final lo consiguió, a pesar de que no se lo pusieron nada fácil y le pusieron como condición que estuviese acompañado en todo momento por una pareja de la Guardia Civil. Mi padre dijo que de ninguna de las maneras.
que si querían que este señor no iba a ir ni esposado ni la Guardia Civil, que si querían una vigilancia discreta, que estuvieran fuera de la casa, pero que él no podía permitir que este señor estuviese con su madre en los últimos momentos de su vida. Pues todo eso lo consiguió, y consiguió que estuviese allí hasta la última paletada de tierra. Este señor volvió a prisión, terminó de cumplir la condena, se fue a vivir a Londres y jamás olvidó aquel gesto. No solo no lo olvidó, sino que cada vez que venía a España iba a casa a llevarle un regalo. Le hizo, en fin, un regalo manual que durante el tiempo que estuvo en prisión, todos los años le llamaba para felicitarle, y después de muchos años, hace 2 o 3 años, con motivo de la noticia de que en Argentina un juzgado, a través del ex juez Garzón, quería procesar a mi padre, recibí una llamada, y yo estaba delante, de Benito Ruiz, que tenía en ese momento 93 o 94 años. Le llamaba desde la residencia donde vive con su mujer, y fue una llamada extraordinaria. Dijo que le parecía, que había leído la noticia, que le parecía de una injusticia extraordinaria, y que contase con él para lo que fuera, que aborrecía de cualquier socialista o comunista que pudiese hacer eso con una persona que se había portado como se había portado él en Ciudad Real, y que había manifestado la protesta ante todo el mundo y tal, y que era capaz de venir a Madrid si hacía falta para apoyarle. Yo recuerdo aquella conversación, a raíz de la cual mi padre, pasados unos meses, fue a darle un abrazo a la residencia de ancianos, donde no sé si vive todavía, con su mujer, y eso representaba, en fin, un poco ese sueño de la reconciliación que mi padre vivió de verdad en el Frente de Juventudes, que es donde se vivió aquello. Tu padre ingresa en el Frente de Juventudes en el año 42. No, mi padre ingresa en la Falange, y tengo su carné del año 37. El año 37, es decir, con 11 años. Con 11 ¿no? años. Con 11 años ingresa en las Falanges Juveniles. Bueno, eso es, primero en Falanges Juveniles. Exacto, ingresa en las Falanges Juveniles. Él funda una centuria que se llama la Centuria Cardenal Cisneros, aparte de otras centurias como Emperador Carlos, como, en fin, en Málaga. Y Cardenal Cisneros pues llega a ser una centuria bastante importante dentro de la provincia malagueña. Y andado el tiempo, Luis Julve, que era entonces el gobernador civil de Málaga, un hombre extraordinario al que mi padre quería una barbaridad, era un falangista burgalés, se fijó en él y le nombró subjefe provincial del movimiento En Málaga. En Málaga. Y bueno, la tarea que comenzó a hacer mi padre en la subjefatura provincial fue titánica, porque entre otras cosas su obsesión era las chabolas del barrio de Welling y de la playa de San Andrés, que cada vez que había un temporal o una inundación, se dañaban, la gente no podía, prácticamente vivía en condiciones infrahumanas, y para él aquello era pues una obsesión, ¿no? Y andado el tiempo consiguió que aquellos barrios de infraviviendas, a más de 6.000 o 7.000 familias en Málaga tuviesen una vivienda digna, y se erradicase todo el chabolismo en Málaga. Tal vez por eso, por ese complejo de los que no son capaces de hacer nada por los demás, sino de alentar el odio, tal vez por eso le acaban de iniciar el expediente para quitarle la medalla de oro de Málaga, con la abstención del Partido Popular. Un Partido Popular que tremendamente tibio en todo lo que tiene que ver, y luego, si quieres, en la segunda parte del programa hablaremos del papel del Partido Popular y de la ley de la memoria histórica, ¿no?
y de este homenaje, por ejemplo, la señora Carmena, la alcaldesa de Madrid, va a ofrecer a 332 chequistas que podíamos claro, no nos debe de extrañar cuando 15 años después del asesinato de Joseba Palazzo Unzundúa, en vez de homenajear a la víctima, se homenajea a los verdugos. Bueno, pues esto viene a ser lo mismo, pero 82 años después, ¿no? Pero vamos a seguir con el hilo conductor. Tu padre está en Málaga, de la subjefatura provincial de Málaga, ya tiene una conciencia social, ¿no? Que le lleva a esa grandísima labor que desarrolla en Ciudad Real. Después pasa un año de transición, si me vale la pena decirlo. No, ni siquiera un año. En el 62 en Burgos, ¿no? En el 62 le nombran, en febrero del 62, creo que es en febrero del 62, le nombran gobernador civil de Burgos. Él se va a Burgos lleno de ilusión, porque bueno, se encontraba con la Castilla eterna, con la Castilla profunda. Para un poeta como él, las resonancias de tener el despacho en la Casa del Cordón y vivir lo que era la Castilla, en fin, antigua, pues Castilla la Vieja, pues a él le impresionó. Allí hizo amistad, con una amistad que solo se perdería con la muerte, con Fernando Dancausa de Miguel, que era entonces alcalde de Burgos, que luego le acompañaría en el Ministerio de Vivienda y se convertiría en su mejor amigo. Y en esos 6 meses, la verdad es que no le dio tiempo a hacer muchas cosas, pero dejó buen recuerdo y buenos amigos en Burgos. Él la verdad es que mi madre siempre dice que ella, pues la verdad es que aquello de Burgos pues se le hacía muy cuesta arriba porque hacía un frío terrible. Porque claro, se fueron a final cuando estaba terminando el invierno, primavera, pero aquello era pues duro, un clima muy duro. Mi madre y mi padre eran malagueños. Mi padre no le importaba nada el clima, le daba exactamente igual. Pero de pronto tiene una llamada yo creo que fue en ese momento don Camilo. Alonso Vega le llama para decirle que Franco quiere nombrarle gobernador civil de Sevilla. El gobierno civil de Sevilla estaba vacante porque había estado ocupado hasta entonces por Hermenegildo Altozano, que había cesado. Y bueno, pues Hermenegildo Altozano pues era una persona pues de un perfil monárquico, juanista, y Franco pues creía que en Sevilla había que dar un giro radical. En Sevilla había una serie de injusticias ancestrales en cuanto a los jornaleros, y sobre todo había una necesidad también de una transformación de la vivienda y de la escolaridad, analfabetismo, etcétera, etcétera, que había que afrontar. Franco pensó en mi padre por el empuje tan impresionante que vio en él. El empuje, la decisión y la eficacia que había demostrado durante los 6 años de gobierno en Ciudad Real. Don Camilo le llamó y mi padre le decía pues que no, que él acababa de llegar a Burgos y que si estaba loco, que cómo se les había ocurrido llevar a un malagueño a Sevilla. Eso era absolutamente contraproducente, y además es que le iban a recibir pues absolutamente de uñas, y que aquello pues que había que pensárselo, que desde luego él creía que era una mala idea, creía que era una responsabilidad que él no podía asumir, y que sobre todo que en Burgos pues que llevaba muy poco tiempo y que no le parecía lógico pues dejar la provincia tan pronto, etcétera, etcétera. Esto fue una primera llamada. Mi padre lo comentó con mi madre y mi madre vio el cielo abierto. Claro, dijo, yo me quiero ir a Sevilla, pero ¿cómo vas a decir que no? Pues digo que no, porque es una auténtica barbaridad. Es decir, que un malagueño llegue a Sevilla de gobernador
esto no es bueno, y desde luego yo creo que no soy la persona más indicada, y además yo creo que no, en fin. Don Camilo insistió hasta 3 veces, y a la tercera mi madre le dijo: ya no puedes volver a decir que no puedes volver a decir que no. Yo creo que ya es un feo. Ya vas a quedar mal. Vas a quedar mal, y yo creo que si han decidido que tienes que ser tú, será por algo, y por lo tanto yo creo que no tienes más remedio. Entonces, bueno, mi padre fue consciente de que toda la oposición que había puesto pues no había servido de nada, y que era una decisión personal de Franco que él fuese a Sevilla. Y llegó a Sevilla en el mes de agosto, tomó posesión el 14 de agosto de 1962, al día siguiente se estrenó en la procesión de la Virgen de los Reyes, y bueno, pues la verdad es que al principio fue duro porque la sociedad sevillana es una sociedad poco hermética para acoger a los de fuera, pero también es cierto que en poco tiempo fue capaz de derribar las barreras. Él siempre decía que fue con ocasión de una comida a la que le invitaron todas las cofradías de Sevilla. Esa fue su verdadera entrada en Sevilla, prácticamente al año de haber tomado posesión. Él había hecho el pregón de la Semana Santa de Málaga en el año 56. Yo creo que es uno de los pregones, y en Málaga la gente lo dice, de los mejores pregones que ha habido en la historia de la Semana Santa de Málaga. Es un pregón que yo tengo grabado y que prácticamente son 50 minutos sin un papel, de una belleza poética y religiosa extraordinaria. Y mi padre en ese momento decidió que aquella cita era muy importante para ser aceptado en Sevilla, porque las cofradías tenían y siguen teniendo una influencia en la sociedad sevillana pues de primer orden. Entonces él decidió que, como tenía que hablar en aquel acto, iba de alguna manera a utilizar aquel pregón para adaptarlo a la fisonomía y a la imaginería de la Semana Santa de Sevilla, y pronunció un discurso memorable. La gente estuvo de pie aplaudiendo como 10 minutos sin parar. Las muestras de emoción y de afecto fueron extraordinarias, y a partir de ese día mi padre entró en Sevilla por la puerta grande. Porque fíjate, Luis Felipe, si en Ciudad Real quedaba todo por hacer, en Sevilla las diferencias sociales eran muy muy grandes, ¿no? En Sevilla las diferencias sociales eran enormes. Eran enormes, y al principio la aristocracia sevillana pidió el cese, y pidió el cese de mi padre porque no les gustaba. La cosa después cambió muy radicalmente. Mi padre fue el primer gobernador que expropió tierras a un noble sevillano por tenerlas en baldío y no cultivarlas. Gracias a mi padre se expropió la Cartuja y se pudo celebrar la Exposición Universal del año 92 gracias a aquella expropiación. Y sobre todo la obra más importante de mi padre en Sevilla fue la vivienda. Es decir, mi padre llegó justo al poco tiempo de las inundaciones del Tamarguillo, que fueron unas inundaciones terribles que dejaron a Sevilla, sobre todo los barrios pobres, muchísima gente sin techo, y él decidió que la clave de su mandato tenía que ser la transformación de Sevilla. Gracias a su intervención, gracias a los 8 años que estuvo en Sevilla, se entregaron más de 10.000 viviendas a gente necesitada,
se creó el barrio del polígono de San Pablo, se crearon viviendas en la zona del Tardón, más de 4.000 plazas escolares nuevas, hogares de pensionistas. Realmente la transformación de Sevilla fue espectacular, porque había una situación muy, muy dolorosa, porque en Sevilla había mucha gente que vivía en unas condiciones infrahumanas en los años 60 todavía. Y realmente, pues en Sevilla todo el mundo lo recuerda con un especial cariño, primero por la identificación que tuvo con la ciudad. Mi padre siempre decía que el paisaje que mejor le sonreía era Sevilla, y era el sitio donde se consideraba siempre mejor tratado, mejor recordado. Es verdad que nadie es profeta en su tierra, pero los sevillanos le demostraron hasta el final de su vida un sentimiento de gratitud que, sin embargo, no recibió en su propia tierra. Vamos a, Luis Felipe, si te parece, vamos a hacer un parón de minuto y medio, nos vamos a publicidad, seguimos hablando sobre la figura de don José Utrera Molina. Volvemos de inmediato. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología, pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 1770. Fabricom. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. ¿Tienes un libro escrito y no te lo publica nadie? ¿Has redactado las memorias de tu vida o de tus antepasados y las quieres dejar publicadas? ¿Quieres gestionar las ventas de tus conferencias en un libro o quizás son las poesías que te hicieron soñar? No te quedes con las ganas, porque ahora cuentas con un socio fiel. Gotas Publicaciones presta un servicio de edición a los valiosos autores que por cualquier motivo no encuentran un sello editorial que invierta en su creación literaria. Gotas Publicaciones trabaja con 3 modelos de contratos, porque ahora el editor eres tú y tú decides qué quieres hacer con tu obra. ¿Te vas a quedar con las ganas? Yo no lo haría, porque ahora tienes Gotas Publicaciones. Confía en gotaspublicaciones.com, el socio fiel que dará luz a tu obra. Arrocería de Augusto. Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces. Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta: hamburguesas, arepas, chuletón, lubina. En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91 341 0731 o en el 601 295 515. Ideal para grupos. Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería de Augusto. Mucho más que arroz. La Reconquista de España, del Tebib a Rumi. Colección facsímil completa de 34 números en edición limitada, numerada y firmada por doña Carmen Franco Polo, prologada por José Utrera Molina y presentada en una exclusiva caja. Puede ser suya por 500 euros. Contáctenos en secretaría@fnff.es o en el teléfono 91 541 2122. Repetimos, secretaría@fnff.es o en el teléfono 91 541 2122. Hablando
encuentro de don José Utrera Molina estamos hablando con Luis Felipe Utrera, con su hijo. La verdad es que hemos hablado de sus inicios, de cómo prematuramente se alista en la falange, en las falanges juveniles, apenas con 11 años cumplidos, su labor en Málaga, su paso por Ciudad Real del 56 al 62, sus 6 meses escasos en Burgos, cómo va a Sevilla en contra de su voluntad, pero ante la insistencia de Camilo Alonso Vega del 62 al 69. Fuera de micrófono estábamos comentando, me estaba leyendo Luis Felipe alguna estrofa de su diario, del diario íntimo, el diario personal de don José Utrera Molina. Y claro, don José Utrera Molina era un visionario, porque ya en el año 56, me parece, ¿no?, ya se estaba dando cuenta de que algo se estaba cociendo y que precisamente era una traición al propio régimen, ¿no? Sí, vamos a ver, la verdad es que el cargo de Ciudad Real, el cargo de gobernador de Ciudad Real, era un cargo pues que tenía incorporado una frecuencia en el contacto con el jefe de Estado gracias a las cacerías que se celebraban regularmente en la encomienda de Mudela. Cada vez que venía un mandatario, etcétera, etcétera, pues entonces Franco era una ciudad, era una provincia que visitaba prácticamente todos los años un par de veces, incluso en más ocasiones. Mi padre no cazaba, pero siempre evidentemente estaba de servicio. De hecho, hay una anécdota famosa del récord de perdices, esa fotografía que hace poco el señor Trapiello en un alarde de habilidad de investigación, decidió sacar como las fotos prohibidas de la cacería, fotos que estaban en mi casa desde hacía muchísimo tiempo y que además estaban publicadas con anterioridad. En esa fotografía se puso el jefe del Estado, se pusieron todos los que participaron en aquella cacería de perdices. ¿Qué es lo que habitualmente se hace? Pues yo soy cazador y es lo que habitualmente se hace. Vamos, no hay nada de otro mundo. Mi padre estaba de traje, no estaba de uniforme, y entonces el propio Franco, cuando se iban a hacer la foto, dijo: gobernador, póngase en la foto. Y entonces mi padre dijo: pero si yo no he tirado. Y dice: da igual, póngase en la foto, que es histórica. Sí. Y entonces aparece pues de cuclillas, sí. Y eso le permitió pues conocer no solo a Franco, y tener conversaciones con él que le llenaron mucho y le permitieron conocer la personalidad de Franco, sino también tomar el pulso de las camarillas y lo que se movía en los ámbitos del poder que rodeaban a Franco. Él en ese momento empezó a ver pues la corte de aduladores, las corrientes de interés, cómo intentaban de alguna manera medrar y cuáles eran los proyectos que en realidad pues estaban en marcha. Le permitió tener un contacto directo pues con ministros como Girón, como Diego Salas Pombo, en fin, con gente con la que empezó a darse cuenta de que la falange empezaba a estorbar, y de que se avecinaban cambios ya en el año 56, 58. Hay una parte de la hoja, una hoja del diario en la que él se hace eco pues de la situación que está viviendo, ¿no? Dice: esta noche siento que me embarga una gran tristeza, una tristeza larga, doliente y casi infinita, no aminorada ni siquiera por la reciente alegría del nacimiento de mi hija. Se avecina una gran traición y casi llegan a invitarme a envilecerme con su juego. Miserablemente han estafado la ilusión que me dio vida, fuerza y esperanza. No voy a citar los nombres porque no me parece elegante, pero él dice: el dilema es bien claro. O mancharme de fango, coreografiando todo lo que pretenden, o salvar la dignidad saliendo a la luz y a la intemperie. A mí me consta que en una de estas cacerías, mi padre, al recibir el menú que estaba preparado, se escandalizó. Dijo que era un menú
que no estaba acorde con el modo de vida de los manchegos en ese momento, que había gente que pasaba hambre y que pedía por favor que lo cambiasen. Eso le ocasionó en un primer momento una amonestación por parte del responsable de la Casa Civil, que no entendía, pero bueno, usted sabe con quién, en fin, o sea, usted ¿cómo se mete en estas cosas? Le digo, no, me meto en estas cosas porque he recibido el menú y me parece que es un menú que no está acorde con los tiempos y con la situación económica que vive la provincia. Y creo que no es adecuado que el jefe del Estado venga aquí con un menú que yo considero ostentoso. Bueno, prácticamente a él pensó que eso pues le iba a ocasionar que al día siguiente le mandasen una carta de cese. Y muy al contrario, cuando llegó, lo primero que hizo Franco al llegar, lo cogió en una parte y le dijo: quiero agradecerle el gesto que ha tenido con respecto al menú. Este es el tipo de actuaciones, el tipo de actitudes que yo necesito en la gente que manda en las provincias, para que se den cuenta y para que yo, que muchas veces no puedo estar en todo, me dé cuenta de que a mi alrededor pues hay gente que no tiene la sensibilidad social que hay que tener en estos momentos. Es una época que marcó su vida para siempre. Fíjate, hemos hablado de Ciudad Real, de Burgos, de Sevilla. Cuando sale de Sevilla, que también ha dejado una impronta, una huella que llega hasta nuestros días, a pesar de que también recientemente el Ayuntamiento de Sevilla le ha retirado, como si los honores se le pudieran retirar por un simple acuerdo entre unos gaitas o unos cantamañanas. El honor no se retira así, no se retira en un pleno municipal, ¿no? Es algo mucho más. Los honores a Utrera Molina no dependen de la voluntad de unas personas ajenas a aquella época que les tocó vivir. Bueno, la verdad es que no sé si decirlo, pero en Sevilla no se le han retirado. No se le han retirado. No se le han retirado. Sevilla le han quitado la calle que tenía. La calle. Por cierto, con unanimidad por parte del Partido Popular, entonces comandado por el señor Zoido, hoy ministro del Interior. Señor Zoido, al que yo escuché hace unos años decir que Sevilla le debía haber erigido un monumento a mi padre por lo que hizo por Sevilla. Pero bueno, estas son otras historias y mi padre lo verá desde su lucero con infinita indulgencia y con la mirada de tristeza por las miserias humanas que estamos viviendo, ¿no? Pero Luis Felipe, yo quería poner el acento en que estos años de Málaga, Burgos, Sevilla, Ciudad Real son de muchísimo trabajo, pero son una época apasionante. Quizás para algunos podrían ver la época cuando llega a ser ministro como el cenit de la carrera profesional de uno, y yo creo que es cuanto más difícil o más desagradable fue la labor de Utrera Molina. Quizás hubo unos años todavía apasionantes de acción, porque mi padre era un hombre de acción. Estuvo en la OIT, ¿no? En la primero a él le nombran subsecretario del Ministerio de Trabajo, es Licinio de la Fuente el que se lo lleva a Madrid. Y los años de subsecretario de Trabajo, que van desde el año 1969 hasta el año 1973, para él son apasionantes porque le permite seguir desarrollando todo lo que era su gran anhelo, que era pues la justicia social, todo el mecanismo y la normativa de la seguridad y salud en el trabajo, los institutos de previsión, la cantidad de obras públicas, las ampliaciones de las residencias sanitarias. Es decir, le permitió desarrollar una política desde la subsecretaría del Ministerio de Trabajo apasionante. Pero en el año 1973 Franco decide nombrar presidente del gobierno al almirante Carrero, y el almirante Carrero llama a mi padre, que en ese momento estaba en Ginebra, porque era delegado de España en la OIT, donde pudo, por cierto, apreciar pues el gran respeto que en Europa se tenía a España en ese momento, y
le llamó por teléfono, le dijo quiero verle inmediatamente. Le llama Carrero Blanco, le llama Carrero Blanco. Le llama Carrero Blanco y le dice Utrera, tengo que hablar con usted urgentemente. Y, no, pues yo estoy aquí en las sesiones de la OIT, y dice ya, pero quiero que venga a Madrid inmediatamente. Lo recibe en su despacho de Castellana 3 y le dice: hay crisis. ¿Sabe usted que hay crisis? Esa fue la entrada de Carrero. Mi padre dijo: bueno, pues, lo único que he oído es que soy consciente de que el jefe del Estado le ha designado como presidente del gobierno y, en fin, y me dice, y entonces le dijo que quería contar con él como titular del Ministerio de la Vivienda. Mi padre en aquel momento me dijo que, bueno, pues que él creía que era una responsabilidad que excedía de sus competencias, pero que, en fin, que lo aceptaba como un servicio, como había aceptado todos los anteriores, y muy orgulloso y muy honrado. Para mi padre el Ministerio de la Vivienda pues era un ministerio también azul. Uh-huh. Es decir, su constante en su vida pues le permitía desde el Ministerio de la Vivienda pues encauzar también el sentido de la justicia social que para él era tan importante, ¿no? Y por lo tanto llegó al Ministerio de la Vivienda con gran ilusión. Se rodeó de gente extraordinaria como Fernando Dancausa y otros muchos, y comenzó pues a realizar una labor intensa que había comenzado Vicente Mortes. Entre otras cosas, hay anécdotas curiosas, como el proyecto que había para la recalificación urbanística de la zona de Valdefuentes, donde tenía una finca el jefe del Estado, que fue recalificada en época del Partido Socialista y que en aquel momento se planteó. Mi padre lo consideró inconveniente, habló con Franco y le dijo que se había planteado esto y que bueno, pues que es que esto entraba de lleno en una propiedad que era suya y que era rústica, y que no consideraba lo más conveniente acceder a esa recalificación. Y entonces Franco le dijo: haga usted lo que tenga que hacer. Y desde luego, no se preocupe, no tengo ningún afán de enriquecerme, por lo tanto me parece muy bien que no salga esa recalificación. Y la verdad es que el problema es que las bombas de la ETA fueron las que dieron al traste con un proyecto ilusionante que tenía al frente del Ministerio de la Vivienda. Él, en diciembre del 74, justo cuando es asesinado... 73, perdón, cesa, y inmediatamente en el primer gobierno de Carlos Arias Navarro, si no me equivoco, se le nombra ministro secretario general del movimiento. Este primer efectivamente, pero gobierno. El nombramiento de mi padre como ministro secretario general del movimiento obedece a una designación directa del propio Francisco Franco. Uh-huh. Es decir, no es Carlos Arias, sino que el jefe del Estado es el que le pide a Carlos Arias que ponga a mi padre en la Secretaría General del Movimiento. Y aquello pues dio inicio a la etapa quizás más triste de mi padre, más amarga, agridulce, porque por un lado era el primer ministro secretario general del movimiento que procedía del Frente de Juventudes, era el primer flecha que había recorrido todos los escalafones del movimiento hasta llegar a ministro secretario general del movimiento, lo cual pues era, en fin, una señal, en fin, de que le honraba, pero al mismo tiempo ya estaba en marcha y era imparable el proceso de traición a lo que había sido el régimen del 18 de julio, que se estaba cociendo en el seno del propio Consejo de Ministros, y en el que mi padre era una especie de apestado,
junto con el ministro de Justicia Luis Jarabo, ¿puede ser? Luis Jarabo, ¿no? Y que bueno, pues estaban asistiendo a lo que era la planificación detallada del desmontaje del régimen desde dentro. ¿Cuál era la relación de tu padre con Girón de Velasco? Porque siempre le he oído... Pues, su relación fue muy buena. Muy buena, ¿no? Muy buena desde el principio. Hubo una identificación plena en los primeros años. Lo conoció siendo su jefe provincial del movimiento y a partir de ahí tuvo siempre un trato extraordinario con él. Es verdad que el episodio del gironazo pues abrió una brecha en su relación, brecha que luego, pues como mi padre era una persona incapaz de mantener rencor a nadie, pues aquel episodio del gironazo que a mi padre le hizo mucho daño y le colocó en una situación muy complicada dentro del gobierno, porque en realidad, claro, que el ministro secretario general del movimiento no conozca lo que el órgano principal del movimiento, que era el diario Arriba, publica un manifiesto en el que sin consentimiento del ministro secretario general del movimiento, en el que de alguna manera se pone en entredicho la línea de acción del gobierno, pues supone un desaire en ese momento y inicia una época de debilidad dentro del gobierno, que aquello pues le hizo mucho daño. Le hizo mucho daño. Nunca entendió por qué hicieron eso como lo hicieron, pero el caso es que no fue positivo, sino todo lo contrario. Sin embargo, en los últimos años la relación se restauró, y hasta el final. Porque al fin y al cabo tenían la misma fe falangista. ¿Tu padre era consciente de que Carlos Sáenz Navarro era la deriva del régimen? Sí, mi padre siempre decía que nunca pudo entender aquel nombramiento. Él creía que Torcuato Fernández Miranda era la persona que tenía que ocupar la presidencia del gobierno. Torcuato era una persona en ese momento totalmente comprometida con el movimiento, y el hecho de que no se le nombrase presidente del gobierno sin duda marcó la historia de España. Marcó la historia de España. No hay más que ver el discurso que pronunció en el propio año 73 en Valladolid, en el que hacía una profesión de fe falangista impresionante, y que, bueno, pues mi padre le dijo: Torcuato, yo creo que tengo buenas relaciones con los miembros del Consejo del Reino y creo que te puedo echar una mano si necesitas algo. Y Torcuato le dijo: no te preocupes, Pepe, me van a sobrar votos. Él estaba absolutamente convencido de que iba a ser presidente del gobierno, y yo creo que fue un gran error no designarle presidente del gobierno. Si hubiese designado Franco a Torcuato presidente del gobierno, la transición quizás hubiese sido muy diferente, porque aquel desaire supuso la primera gran desilusión de su vida para Torcuato. Yo creo que Torcuato fue un hombre que vivió un poco atormentado, primero por no haber sido nombrado presidente del gobierno cuando yo creo que era la persona más indicada para ocupar ese cargo, y después cuando se dio cuenta que lo habían utilizado y le dejaron apartado después de haber servido para el desmontaje de toda la estructura del movimiento. Hay que recordar el alejamiento de Torcuato y Adolfo Suárez. Incluso en el fallecimiento de Torcuato, Suárez ni apareció por ahí, ¿no? Solo. Oye, estos años duros de tu padre, que lo vio venir absolutamente todo, y bueno, ya lo veía venir en el año 56, pero a partir del año 77, ¿qué? Él intenta una aventura política dentro de lo que era la Alianza Popular, pero claro, pronto se desengañó de aquello también, ¿no? Sí, vamos a ver, él nunca se afilió a Alianza Popular.
se presentó como independiente al Senado, si no me equivoco. Al Senado, no salió porque le faltaron, creo que 2000 y pico votos para ser senador, y al final él se dio cuenta de que ese era un tiempo distinto, que él, con las lealtades y las fidelidades que tenía, pues tenía poco recorrido en la vida política, y decidió apartarse de la vida política activa, pero jamás tirar la toalla, ni callarse, ni permanecer en el batallón de los mudos, sino que decidió pues dar la batalla de otra manera. Fíjate que en su libro, quizás autobiográfico, ¿no?, Sin cambiar de bandera, de 1989, es un auténtico bombazo, porque no porque dijera nada que no se supiese de él, ¿no?, pero sí porque deja en evidencia, o pone sobre negro sobre blanco, pues todo lo que había sucedido y cómo el régimen el derrumbamiento del régimen, ¿no? Y esa es lo bueno que tiene este libro, y además nos habla también del papel que jugó Carlos Arias Navarro, que yo creo que es una reflexión que tiene plena vigencia ese libro, ¿no? Sí, yo creo que ese libro son sus memorias. Ese libro, como él decía, lo he escrito con mi sangre, y es un libro muy personal, pero en el que se descubren todos los entresijos de lo que fue pues la liquidación del régimen, es decir, las traiciones, las deserciones, los silencios, el declive del jefe del Estado. Claro, mi padre había conocido a Franco en el año 56, y 20 años después, prácticamente 20 años después, Franco era, aunque mantenía una lucidez impresionante, ya le faltaban las fuerzas. El deterioro físico. Le faltaban las fuerzas, el deterioro físico era evidente, y el deterioro volitivo, porque al final él ya no tenía fuerzas no tenía la capacidad para de alguna manera tratar de renovar el régimen, para actualizarlo. Fíjate, no hay tiempo para más, pero sí que me gustaría tu opinión muy rápida, si se le está haciendo justicia a tu padre o todo lo contrario, se está siendo tremendamente injusto con la obra de tu padre y se está tergiversando nuestra historia más reciente. No puedo más que decir que los que no le hacen justicia son los que carecen del sentido de la justicia. Es decir, es verdad que en la vida pública todo lo que tenga que ver con el régimen anterior, con el régimen del 18 de julio, está maldito, quizás por el complejo que las generaciones posteriores suelen tener con las anteriores cuando éstas han sido brillantes y efectivas, y por lo tanto, y sobre todo ante una izquierda carente de proyecto, cuyo único afán es levantar de nuevo el odio de hace 80 años. Pues Luis Felipe Utrera Molina, ha sido un placer tenerte aquí, y sirva este programa de pequeño homenaje que hace esta casa a la figura de un gran hombre como fue don José Utrera Molina. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Javier. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Radio Ya, en 40 años, Historia de una época.